Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atender la llamada del Partido Socialista, a los medios de comunicación que os habéis acercado a la sede del Partido Socialista aquí en Málaga. Agradecer también a los compañeros y compañeras en Málaga y en Andalucía su hospitalidad y su acogida, y en particular, en este caso, al secretario general de la provincia, a Miguel Ángel Heredia, al secretario general también del Grupo Parlamentario Socialista, y felicitarle por el trabajo que hace en ambas labores, ¿no? Tenía ganas de venir a la Feria de Málaga, tenía ganas también de visitar la Feria de Almería, que vamos a visitar esta tarde, de estar con los compañeros y con los malagueños y malagueñas, con los ciudadanos de Almería. Y, como bien ha dicho antes Miguel Ángel, para entrar en materia, esta semana pasada efectivamente hemos iniciado la tramitación extraordinaria de unos presupuestos generales del Estado que pretende aprobar el Gobierno de España antes de que se convoquen las elecciones generales. Yo creo que se ha dicho antes por parte tanto de Miguel Ángel como del portavoz parlamentario Antonio Hernando, que también me acompaña, que el Partido Socialista va a votar en contra de estos presupuestos y va a presentar una enmienda a la totalidad dentro de 3 días, el próximo 25 de agosto, en el Congreso de los Diputados. Nosotros creemos que estos presupuestos generales del Estado son la viva prueba de la forma de gobernar de Mariano Rajoy. Lo va a hacer solo y contra todos. Va a no contar con la amplia mayoría del arco parlamentario en el Congreso de los Diputados. Nosotros nos vamos por supuesto, a presentar esa enmienda a la totalidad y, desde luego, sí que consideramos un abuso democrático el que el presidente del Gobierno intente por primera vez en la historia de la democracia, por primera vez, insisto, en la historia de la democracia, imponer unos presupuestos generales al próximo Gobierno que salga de las urnas sin antes saber y conocer la decisión de los españoles y españolas en esas elecciones. Por eso mi compromiso, eso es uno de los anuncios que quería hacerles, es que en cuanto lleguemos al Gobierno, si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno, le digo a los españoles que vamos a cambiar esos presupuestos. Unos presupuestos que haremos más sociales y que propiciarán una recuperación económica justa, que es precisamente lo que no hacen estos presupuestos. En segundo lugar, la razón por la cual nosotros nos vamos a negar y vamos a rechazar estos presupuestos presentados por el señor Rajoy es porque consideramos que ponen en riesgo la auténtica recuperación, que es la recuperación de la clase media trabajadora, de sus niveles de bienestar, de sus oportunidades que han sido cercenadas, cuando no recortadas, durante estos años de gobierno del señor Rajoy. Nosotros creemos que estos presupuestos ponen en riesgo la auténtica recuperación porque les falta lo más importante, que es un modelo de país, una ambición cierta de modernizar nuestra estructura productiva, de recuperar los niveles de cohesión social anteriores a los recortes practicados por el Partido Popular. Por eso, insisto, el planteamiento que tiene el Partido Socialista y mi compromiso, si soy elegido presidente del Gobierno, es modificar esos presupuestos y hacer unos presupuestos en favor de la clase media trabajadora, que es la gran olvidada por parte del señor Rajoy como presidente del Gobierno. Sí que me gustaría también anunciarles que el elemento central de la crítica que voy a hacer a estos presupuestos es, en el próximo debate del 25 de agosto, es la ruptura del acuerdo más importante que ha existido durante estos 37 años de democracia, que es el acuerdo entre generaciones. Vamos a alertar de los efectos nocivos, de los efectos perversos que la reforma laboral está teniendo en la seguridad social, es decir, en el sostén de las pensiones públicas en nuestro país. Ustedes bien saben, porque lo hemos denunciado los socialistas y además lo están padeciendo muchísimos trabajadores y trabajadoras, la reforma laboral lo que ha hecho ha sido no solamente destruir mucho empleo en nuestro país, sino también transformar empleo estable en empleo precario, con sueldos precarios y con cotizaciones a la seguridad social precarias. Y, en consecuencia, esta reforma laboral está poniendo en riesgo el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. El señor Rajoy recibió una seguridad social saneada, con las cuentas equilibradas, con un fondo de reserva de la seguridad social de 70.000 millones de euros. Repito, 70.000 millones de euros. En los casi 4 años que lleva al frente del Gobierno el señor Rajoy, se han gastado más de 30.000 millones de euros y las previsiones para la seguridad social de este año y del siguiente año es de incurrir en déficit. Por tanto, el compromiso que voy a anunciar en el próximo debate de presupuestos y que haré mío en caso de ser elegido presidente del Gobierno es reconstruir ese gran acuerdo entre generaciones, con dos políticas
con dos políticas fundamentales. La primera, aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que ponga fin a la reforma laboral planteada por el Gobierno de España para que haya empleos con derechos y con retribuciones justas y, en segundo lugar, convocar a todas las fuerzas políticas parlamentarias del Congreso de los Diputados durante la próxima legislatura para recomponer, para reconstruir el Pacto de Toledo que rompió el señor Rajoy durante esta presente legislatura. Un nuevo Estatuto de Trabajadores, un nuevo Pacto de Toledo que garantice la financiación pública de todas y cada una de las pensiones y que también garantice la naturaleza pública de nuestro sistema de pensiones. También, hablando de presupuestos, lo ha dicho antes el secretario general de Málaga, creo que efectivamente estos presupuestos desde el punto de vista territorial castigan a Andalucía, claramente castigan a Andalucía. Y sí me gustaría hacer un llamamiento a los andaluces y andaluzas para que trabajemos todos juntos para que el próximo gobierno que salga de las urnas después de las elecciones generales sea un gobierno aliado de los andaluces. Es decir, un gobierno que garantice un sistema de financiación autonómica justo para con Andalucía, justo para con su realidad territorial y también con su población, con inversiones públicas justas y suficientes que necesita Andalucía. Y desde luego también con un plan de empleo de mayor cuantía y mucho más ambicioso que lo que ha presentado el Gobierno de España. Ese también va a ser mi compromiso, el de que en Madrid exista un gobierno aliado de los andaluces y de las andaluzas, que respete y que cumpla con los compromisos establecidos en el Estatuto de Autonomía y que desde luego también garantice la suficiencia de esos recursos públicos necesarios para que haya igualdad de oportunidades en toda España. Y finalmente, saben ustedes que existe una polémica respecto a la tarjeta sanitaria dada a los inmigrantes en situación irregular. En esta cuestión me gustaría decirles lo siguiente. Lo primero es que el señor Rajoy, a principios de su legislatura, en el año 2012, aprobó un Real Decreto, convalidó un Real Decreto, el 16/2012, que quebraba la universalidad de nuestro sistema de salud pública. El Partido Socialista, junto con colectivos profesionales de médicos, también colectivos sociales y también gobiernos autonómicos, nos opusimos a la convalidación de ese Real Decreto, por entender que quebraba el principio fundamental de nuestro sistema de sanidad pública, que es el de la universalización. Y, en consecuencia, hemos presentado durante estos últimos 3 años y medio distintas iniciativas parlamentarias para derogar ese Real Decreto. Insisto, el Real Decreto 16/2012, que lo que hace es expulsar a cientos de miles de personas del sistema de sanidad pública. Lo hicimos, nos opusimos a ese Real Decreto por considerar que era una medida injusta, insolidaria y también ineficiente desde el punto de vista económico. Y lo volvemos a decir. Es verdad que ha habido 2 gobiernos autonómicos durante la pasada legislatura, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno de Asturias, que se opusieron al desarrollo de ese Real Decreto y que garantizaron la universalidad del sistema público de pensiones. Gracias a los gobiernos socialistas que surgieron el pasado 24 de mayo en distintas comunidades autónomas, ahora son más las comunidades autónomas que están garantizando y están recuperando ese principio de universalidad de la sanidad pública. Sí que les digo lo siguiente, les anuncio que durante los próximos días presentaremos en el Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir al Gobierno de España y en particular al señor Rajoy a derogar el Real Decreto 16/2012, que precisamente lo que hizo fue quebrar el principio de universalidad de la sanidad pública en nuestro país. Y en caso de que ellos vuelvan a rechazarlo, sí que les puedo garantizar que en caso de ser elegido el presidente del Gobierno, derogaré el Real Decreto 16/2012 que quebró ese principio de universalidad pública y recuperaremos en toda España ese principio de decencia, de solidaridad, de justicia y también de eficiencia económica, que es la universalidad de nuestro sistema de sanidad pública. En definitiva, presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que no garantizan y que ponen en riesgo una recuperación económica justa para la clase media y trabajadora de nuestro país,
Unos presupuestos que trata de imponer por primera vez en la historia de la democracia española el presidente Rajoy a unas Cortes Generales y a un Gobierno sin antes haber escuchado la decisión de los españoles con su voto. Unos presupuestos generales que castigan a Andalucía, unos presupuestos generales que siguen poniendo en riesgo lo más importante para los socialistas, y es el acuerdo entre generaciones. Y por eso mi anuncio es que reivindicaré y que defenderé en la oposición el próximo 25, pero también en el Gobierno, si soy elegido presidente del Gobierno por los españoles, defenderé un nuevo Estatuto de los Trabajadores y un nuevo Pacto de Toledo que garantice la financiación pública, la naturaleza pública de nuestro sistema de pensiones. Y finalmente, decirles que también vamos a anunciar esa iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de España y el presidente del Gobierno lo que haga sea derogar ese Real Decreto que quebró el principio de universalidad de la sanidad pública en nuestro país en el año 2012. Y ahora quedo a disposición de sus preguntas.